Todo el mundo murmura que el emperador actual es el guerrero número 1 bajo los cielos, pero nadie sospecha su vergonzoso y más íntimo secretito, y es que, por más caldos milagrosos que beba a diario, al enfrentarse a sus 3000 bellezas del harén, el pobre dragón simplemente no logra levantar cabeza, hasta que, en una noche oscura y tormentosa, su majestad se emborrachó y fue recogido por un humilde eunuco. Desde ese momento, el emperador no dejó de buscarlo ni un solo día. Mientras tanto, el pobre eunuco lloraba mares de lágrimas, quejándose al cielo. ¿Quién fue el maldito mentiroso que dijo que el emperador era impotente? Este pequeño eunuco se llama Xie Erbao, un joven rico y consentido de la época moderna. ¿Quién diría que su terrible suerte lo haría transmigrar a la antigüedad? Y peor aún, transformado en un eunuco hermoso como una flor. Durante estos 3 meses, cada vez que recordaba la trágica pérdida de sus 2 joyitas más preciadas, el corazón de Xie Erbao sangraba de puro dolor. Estaba dispuesto a acabar con su miseria, pero, al ver los deliciosos platillos que le traían sus compañeros, se olvidó por completo de sus ganas de visitar el más allá. Resulta que este era el banquete imperial preparado especialmente para fortalecer el cuerpo, del mismísimo soberano en persona. Pero como al emperador no le funcionaba el asunto, y por puro orgullo masculino se había negado a probar bocado, al escuchar este chisme, Xie Erbao sintió un inmenso consuelo en su alma. Esa misma noche, descubrió a un hombre misterioso desmayado en pleno patio. Cuando se acercó con cautela para investigar, se dio cuenta de que era un bombón de belleza inigualable. Xie Erbao lo pensó por un segundo y decidió aplicarle respiración boca a boca para salvar a este atractivo chico. Con esa noble idea, estiró su mano para comprobar los latidos de su paciente y descubrió que el tipo tenía unos pectorales de infarto. Xie Erbao supuso que se trataba de otro eunuco que se había disfrazado para intentar escapar. Para confirmar su brillante teoría, nuestro protagonista despojó ágilmente al hombre de sus ropas, pero quedó con la boca abierta y los ojos como platos, al ver que el equipo principal de este sujeto estaba intacto. Y no solo eso, a simple vista se notaba que era un arma de calibre legendario. El pánico se apoderó de Xie Erbao, sin saber qué hacer. El Palacio Frío prohibía estrictamente la entrada de hombres completos, pero al ver ese rostro tan apuesto, simplemente no tuvo el valor de reportarlo a sus superiores. Justo en ese instante de duda, el misterioso galán comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Xie Erbao intentó ayudarlo a sentarse, pero el muy desgraciado le vomitó encima, y para colmo de males, empezó a balbucear llamando a su mami. Al escuchar ese lamento infantil, a Xie Erbao se le hizo un nudo en la garganta, lo abrazó con ternura y susurró: «¿Extrañas a tu madre? Ya que ambos somos almas en pena, te ayudaré a encubrir este desastre». Con todas sus fuerzas, arrastró a este pesado Adonis hasta su habitación y lo cubrió cuidadosamente con las sábanas. Justo cuando creyó que por fin podría descansar, una mano firme atrapó su muñeca. De repente, el mundo entero giró bruscamente a su alrededor, y Xie Erbao quedó completamente atrapado en los brazos del hombre. Su corazón comenzó a latir a 1000 por hora, mientras el abrazo se volvía asfixiantemente cálido. Un aliento ardiente acarició su oreja. «Madre, no te vayas, soy tu querido hijo». Esas dulces palabras de delirio volvieron a derretir el frágil corazón de Xie Erbao. Con una paciencia infinita, acarició la mano del gigante y respondió: «Mamá sabe que eres el mejor chico. Ahora suéltame y duerme tranquilo, ¿de acuerdo?». Pero en el preciso instante en que intentó levantarse, el tipo se dio la vuelta y lo clavó contra la cama murmurando febrilmente en la oscuridad: «Prima mía, no me dejes, escúchame. Todo lo que dicen son sucias mentiras. Te juro que yo no soy ese tipo de hombre». La mente de Xie Erbao hizo cortocircuito. «¿Pero qué clase de novela es esta? Yo no soy tu prima». Luchó con todas sus fuerzas para quitarse a ese animal de encima. Debido a los violentos forcejeos, el desconocido por fin despertó de su borrachera. La mirada en los ojos de aquel hombre pasó de estar completamente nublada a brillar con una intensidad asesina. Xie Erbao apenas iba a abrir la boca cuando un rugido furioso estalló. ¡Qué insolencia! Y sin una gota de piedad, le propinó una tremenda bofetada. El pobre chico quedó viendo estrellas, mientras las lágrimas de cocodrilo brotaban por sus mejillas. El tirano no dejó de ladrar: «Perro sarnoso, ¿acaso sabes quién soy yo para atreverte a tocarme?». Xie Erbao sollozó: «Yo no hice nada, fuiste tú quien se emborrachó, y luego me agarraste llamándome prima».
Al oír esto, el hombre agarró brutalmente el delicado rostro de Sierbao y gruñó: «Tú no eres digno de pronunciar su nombre». Recordando que en su vida pasada nunca le habían tocado ni un pelo, un mar de resentimiento hizo que sus lágrimas mojaran la mano de su agresor. El hombre lo miró con desdén y sentenció: «Solo porque tu rostro me recuerda vagamente a ella, te perdonaré la vida esta vez», y dando un giro dramático, se dispuso a huir. Sierbao sacó su lujosa comida imperial para curar su corazón herido, pero sorpresivamente, el loco aquel regresó hecho una fiera preguntando: «¿Cuál es tu nombre?». De pronto, sus ojos se clavaron en el platillo familiar que el chico sostenía entre sus manos y se quedó paralizado como una estatua de hielo. Nuestro despistado protagonista lo miró parpadeando y pensó: ¿será que el pobrecito también tiene hambre? Así que, con infinita generosidad, le ofreció un jugoso muslo de cordero. «Toma, esta carne te dará energía de macho alfa, pruébala». Pero el rostro del hombre se puso rojo como un tomate y rugió: «Maldito esclavo, ya verás cuando te atrape». Desde aquel fatídico día, el eunuco jefe se la pasó buscándole 3 pies al gato, inventando cualquier excusa barata para azotarle el trasero y confiscarle su sueldo, hasta que un día bendito, aprovechando una ceremonia budista real, encontró la oportunidad dorada para escapar del palacio y buscar una forma de regresar al siglo XXI. Con la mentalidad de un comprador compulsivo, soltó unos billetes por un pajarito verde, pero el espectacular bullicio de la ciudad lo dejó completamente hipnotizado, olvidando por completo su misión de viaje en el tiempo. En cuestión de segundos, la avenida principal se convirtió en un mar infinito de cabezas. Al escuchar que era la majestuosa procesión del mismísimo emperador, la curiosidad mató al gato y Sierbao se coló entre la multitud para espiar el rostro del dragón. Pero antes de poder ver siquiera un mechón de cabello real, su pequeña ave batió sus alas y escapó volando. Desesperado, el chico gritó a todo pulmón: «Lu Dougao». Giró sobre sus talones como un tornado para perseguir a su mascota, y, por esas locas jugadas del destino, ese grito llegó directamente a los oídos del tirano en el carruaje. El emperador escuchó vagamente los lamentos de Erbao. Si hubiera sabido que esto pasaría, jamás habría ido a ver a ese monarca de pacotilla. «Mi preciosa ave». Erbao persiguió a Lu Dougao hasta un bosque denso. Justo cuando estiró la mano para atraparlo, el crujido del acero chocando resonó en sus oídos. 2 espadas afiladas bloquearon su camino. Mientras tanto, Lu Dougao descansaba sobre unas manos largas y elegantes. El apuesto dueño se frotó la frente con pereza e interrogó a Erbao: «¿Acaso esta es tu mascota? Ha arruinado mi sagrada hora del té». Al escuchar eso, el frágil corazón de Erbao se hizo 1000 pedazos. ¿No era este el desgraciado que lo había golpeado el otro día? Un terrible presentimiento le heló la sangre. Temblando de pánico, Erbao se puso a la defensiva de inmediato. «Si no tienes un ave, digo, si tanto la quieres, te la regalo ahora mismo». Tras soltar esas palabras, se dio la vuelta aterrado e intentó huir despavorido. Pero un dolor punzante le atravesó el hombro. De repente, Erbao quedó completamente paralizado. ¿Acaso era esta la legendaria técnica de sellado de puntos vitales? El misterioso hombre caminó lentamente hacia Erbao. Con su elegante abanico le levantó el mentón y murmuró con tono burlón: «Esta ropa no pertenece al Palacio Imperial». En un abrir y cerrar de ojos, le arrebató el pergamino de las manos. ¡Qué sorpresa! Una candente pintura erótica entre 2 hombres quedó expuesta frente a la mirada de todos. Los guardias se quedaron con la boca abierta por el impacto. El rostro del apuesto hombre se tiñó de un rojo intenso y le gritó a Erbao que era un completo sinvergüenza. «Jamás imaginé que un simple sirviente como tú tuviera gustos tan pervertidos». Erbao se sintió profundamente ofendido y miró con total confusión el pergamino tirado en el suelo. Al ver aquel contenido no apto para menores expuesto a plena luz, Erbao sintió que un rayo de vergüenza lo partía por la mitad. El universo entero conspiraba en su contra. «Espera un momento», intentó explicar desesperadamente. «Eso le pertenece a una señorita del palacio. Tiene que escucharme. Simplemente tomé el pergamino equivocado por accidente». Pero el hombre no le creyó ni una sola palabra. Abrió su abanico con elegancia para tapar los labios de Erbao, se acercó peligrosamente a su rostro y esbozó una sonrisa seductora. «Es una verdadera lástima que seas un eunuco. De lo contrario, llevarte conmigo para divertirme un rato no sería mala idea». Erbao lo miró con un asco indescriptible. «¿Acaso debería darte las gracias por no tener fetiches raros con los eunucos?». El hombre quedó sin palabras por un segundo.
Aclarando su garganta, cambió de tema. Habla de una vez. ¿Cómo lograste escapar del palacio? Siendo un sirviente del mismísimo Hijo del Cielo, huir en secreto es un delito imperdonable. Mientras pronunciaba esa amenaza, levantó con suavidad la barbilla de Erbao usando su abanico. Sus labios son realmente cautivadores. Ese pensamiento hizo que sus mejillas volvieran a ruborizarse. Erbao, ignorando la tensión, respondió con rebeldía. Eres demasiado entrometido. Esto no es asunto tuyo. El hombre adoptó una postura firme y declaró con fingida rectitud: un familiar mío está a cargo de disciplinar a los eunucos. Por lo tanto, su responsabilidad es también la mía. Justo en ese momento de máxima tensión, un sirviente mayor apareció gritando a todo pulmón: «Su Majestad». Al escuchar ese título, el rostro de Erbao se volvió pálido como un fantasma. El hombre se giró de inmediato y le lanzó una mirada asesina al anciano sirviente. Con un sutil movimiento de ojos, le envió una clara señal de advertencia para que se callara. El veterano cortesano, acostumbrado a servirle durante años, captó la indirecta al vuelo. Rápidamente corrigió su torpeza. El emperador me pidió que lo llamara señor. El líder del templo lo está esperando. Un suspiro de enorme alivio escapó de los labios de Erbao. La próxima vez termina tus frases completas. Casi matas del susto a este pobre e inocente joven. El apuesto noble abrió su abanico con suma elegancia. Con un tono aterradoramente suave ordenó: hay un pequeño eunuco que escapó del palacio imperial. Atrápenlo y llévenlo de vuelta a casa. En ese instante, él ignoraba por completo un oscuro destino. Al ser devuelto a la fuerza, el pobre Shi Erbao estaría a punto de perder su frágil vida. Erbao había encendido una fogata para quemar dinero de papel en su propio honor fúnebre. Pero, como si cayera del mismísimo cielo, el emperador apareció de la nada y preguntó: ¿a quién estás venerando? «Estoy venerando mi propio espíritu». Tras soltar ese grito desgarrador, Erbao saltó hacia el pozo seco con una determinación inquebrantable. Desde que fracasó en su huida, el supervisor lo había golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte. Al comprender que estaría atrapado en el palacio para siempre, el suicidio parecía su única salida digna. Pero incluso en el más allá, me niego a ser un fantasma pobre. Arrojó montones de dinero de papel a las devoradoras llamas y gritó con todas sus fuerzas hacia la noche. Este gran señor ya no jugará bajo sus crueles reglas. Justo cuando su voz hizo eco, una orden resonó en la oscuridad. Está estrictamente prohibido hacer rituales fúnebres en el palacio. Eres un sirviente con demasiada audacia. ¿A quién le rindes tributo? Al reconocer el rostro del hombre frente a él, Erbao se subió rápidamente al borde del oscuro pozo. A mi propia e inminente muerte. Saltó al vacío sin una pizca de duda, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Las pupilas del apuesto hombre se dilataron por el pánico. Esa trágica imagen le recordó a su difunta madre. Como una sombra veloz, saltó desde el muro. En el aire, atrapó el cuerpo ensangrentado de Erbao entre sus fuertes brazos. Pero el joven herido se retorció con furia, intentando alejarlo desesperadamente. Pero el agarre del hombre se volvió inquebrantable. «Sirviente insensato, perdiste la cabeza. Si tanto deseas morir, yo mismo podría concederte ese estúpido capricho. Aún encima tiene el descaro de querer asesinarme». Erbao, perdiendo todo el miedo, lo desafió con ira. «Perfecto. Acaba con mi sufrimiento ahora mismo. Solo te pido un corte rápido y letal». Solo fueron 80 golpes con la vara. ¿Acaso existe en este mundo un eunuco tan frágil como tú? Erbao soltó un bufido lleno de desprecio y apartó la mirada sin molestarse en responder. El majestuoso hombre estaba a punto de soltar otro regaño. Sin embargo, finalmente notó la alarmante cantidad de sangre que empapaba la ropa del chico. Con un tono de asombro genuino preguntó: «¿Por qué estás sangrando de esta manera? ¿Acaso te ha llegado tu ciclo mensual?» Erbao hirvió en rabia al instante. ¿Este imbécil no tenía ni la más mínima pizca de sentido común? Fui castrado, no me cambiaron de género, pedazo de idiota. El hombre, negándose a creerle, estiró la mano para comprobarlo por sí mismo. El rostro de Erbao se incendió de pura vergüenza. Con sus últimas fuerzas, lo empujó lejos. ¿Acaso perdiste la razón? ¿Qué maldito resentimiento tienes en mi contra? ¿Es que no puedes simplemente dejarme en paz? Tras ese arrebato de furia, el mundo de Erbao dio vueltas. Perdió el equilibrio y colapsó sobre el pecho de su salvador. El hombre colocó una mano sobre su frente pálida. Efectivamente, estaba ardiendo en fiebre. Las lágrimas de frustración brotaron de los ojos de Erbao.
¿Acaso te divierte tanto pisotear a los demás? Si no te hubiera salvado la vida aquella maldita noche, jamás me habrían obligado a ser un eunuco en este infierno. Lloró con tanta amargura que el aire abandonó sus pulmones, obligándolo a incorporarse para poder respirar. El misterioso noble dejó escapar un largo suspiro y, con una mirada cálida, murmuró: «Si tanto detestas esta vida llena de sufrimiento, le pediré a mi pariente que te consiga una posición mucho más cómoda». Ese tono tan dulce y protector dejó a Herbao completamente paralizado por un segundo. Pero, tras analizarlo con frialdad, un trabajo mejor seguía significando ser el perro de alguien más. Así que, recuperando su espíritu rebelde, se giró de golpe para lanzarse de nuevo a las garras de la muerte. El hombre lo jaló bruscamente hacia su pecho. «Esclavo insolente, ¿qué demonios te pasa ahora?». En respuesta, Xie Herbao hundió sus dientes sin piedad en el hombro del chico. Siseando de dolor, el hombre le exigió que lo soltara. «Suéltame ya. ¿Acaso la fiebre te frió el cerebro?». Justo en ese instante, las heridas de Xie Herbao volvieron a sangrar. Y todo por haberlo salvado. Ahora estaba condenado a no volver jamás a su hogar. Desde que tenía memoria, el pobre Xie Herbao nunca había doblado el lomo trabajando tanto. Jamás había probado comida tan repulsiva, y mucho menos había dormido en una cama, tan asquerosa y dura como una roca. Viéndolo así, el hombre acarició suavemente su mejilla, bajando la voz con una calidez inesperada. «Ya no llores, pequeño, te he traído medicina». Xie Herbao levantó la mirada, totalmente perdido. ¿Acaso esta medicina me devolverá a mi casa? Sus ojos se clavaron en el cielo nocturno, observando la luna llena. Entre sollozos, murmuró que moría por probar los pasteles de luna de su madre. Esas palabras hicieron temblar el corazón del hombre, despertando sus propios recuerdos nostálgicos. Bajo el manto del silencio nocturno, el mismísimo emperador abrazó con fuerza a su compañero de penas. «Pórtate bien, no llores más, te sacaré de este palacio». Entre lágrimas de cocodrilo, Xie Herbao le rogaba no quedarse pudriéndose allí para siempre, aunque al emperador se le encogía el corazón de solo pensarlo. Terminó accediendo a su berrinche. Al instante, los ojos del chico brillaron de pura alegría. Esa expresión tan malditamente adorable tiñó las orejas del emperador de un rojo intenso. Frotándose las sienes con frustración, le reclamó: «Ya nos hemos cruzado 3 veces, y ni siquiera te has dignado a preguntar mi nombre». «¿Para qué?», pensó Xie Herbao, «si cada vez que veo tu fea cara me va pésimo». Ignorando sus quejas mentales, el emperador abrió su abanico con actitud arrogante. «Brillante como el jade más puro, ¿ya sabes cómo debes llamarme?». Con un movimiento delicado, sus largos dedos rozaron el rostro del chico, secando sus lágrimas. «El destino nos unió, así que puedes llamarme Yu Jeje». Xie Herbao sintió que moría de la pura vergüenza, pero al cruzar miradas en ese instante, una extraña corriente eléctrica recorrió su pecho. Tragando saliva, susurró: «Yu Jeje». Ese dulce sonido fue como un arañazo directo al corazón del emperador. Nervioso, le arrojó la pastilla y desapareció usando su técnica de movimiento. Pasaron apenas 2 días, y el cuerpo de Xie Herbao sanó por completo, hasta que una tarde su majestad llegó de sorpresa, encontrándose al chico medio desnudo, revisando sus cicatrices. Esa tentadora vista de piel blanca lo golpeó directamente en la retina. Ardiendo de pura vergüenza, estalló en furia Sundere. «Esclavo desvergonzado, a plena luz del día, vístete ahora mismo y sal de ahí». Y con un portazo monumental, huyó de la escena. Xie Herbao parpadeó confundido. Ni siquiera estaba totalmente desnudo. Al salir, ya vestido decentemente, encontró a su majestad esperándolo en el pórtico. Lo saludó con la mano muy animado, pero el orgulloso emperador simplemente le volteó la cara haciendo un puchero. Usando su arma secreta, el chico soltó un dulce. «Yu Je Je». Ataque crítico. El apuesto rostro del soberano volvió a encenderse como un tomate. Ocultando su colapso interno, le lanzó un paquete con el almuerzo. A Xie Herbao se le hacía agua a la boca por la comida de hoy, pero al desenrollar el papel, casi llora de la tremenda decepción. El emperador, haciéndose el duro, no dudó en burlarse de su expresión. «Perro malagradecido, si no lo quieres, tíralo». «Ni loco». Xie Herbao protegió su triste pan al vapor, pensando que peor es nada, pero sorpresa, al primer mordisco, el delicioso jugo de carne inundó su paladar. Ese maldito Sundere lo había engañado. Mientras comía felizmente como un hámster, de repente
Los dedos de Yugege se acercaron a sus labios, delineando suavemente su mejilla. No te muevas, tienes algo justo aquí. Peligro, peligro. La distancia entre ambos era mortalmente cercana. Al alejarse un poco, el hombre soltó la bomba. Entró y salgo del palacio como si nada. ¿Nunca te ha intrigado mi verdadera identidad? La verdad, a Shierbao ni se le cruzaba por la mente, pero basándose en la revisión de equipaje que hizo antes, estaba 100% seguro de que su querido Yu Jeje no era ningún eunuco. El emperador casi se ahoga con su propia saliva al escucharlo. Al verlo, el chico entró en pánico y empezó a justificarse torpemente. Era para confirmar tu identidad antes de salvarte. Además, déjame decirte que tu amiguito de ahí abajo es un dragón majestuoso y lleno de vitalidad. Tiene un porte espectacular. Yo jamás podría competir contra eso. Golpeé bajo al orgullo imperial. El emperador lo agarró bruscamente por el cuello de la camisa. Ah, claro. ¿Se supone que debo saltar de alegría por eso? Frotándose los ojitos, Shierbao respondió con inocencia. Pues que no. A cualquier hombre le fascina escuchar esos halagos. El soberano estaba a punto de explotar de pena. De una boca sucia no salen perlas. Olvídalo. No perderé mi valioso tiempo contigo. Estaré ocupado estos días. En 3 amaneceres, mandaré a alguien para sacarte de este encierro. ¿Qué agallas las de este mocoso? Atreverse a decirle a su majestad que la única diferencia de poder entre ambos era que el emperador tenía un harén más grande, pero la amarga verdad es que tantas esposas no le servían de maldita sea la cosa, especialmente ahora al ver a Shierbao vestido como una hermosa y radiante doncella. El impacto visual fue tan devastador que lo dejó totalmente mudo. Ladeando la cabeza con ternura, el chico le aclaró: sigo siendo yo tontito, tú Shierbao, mi Yugege, esa combinación letal. Hizo que el rostro del gobernante ardiera como el mismísimo sol. A la hora de la despedida, el chico gritó felizmente que ojalá no se volvieran a ver al ver su silueta alejarse. El muro de orgullo del emperador colapsó por completo. Lo jaló del brazo con desesperación y le soltó: cuando vuelvas a tu mundo, nunca más regresarás a este palacio. Sin dudarlo ni un milisegundo, disparó: ¿estás loco? ¿Por qué volvería a ser el esclavo de alguien más? Apretando su agarre, el monarca insistió con angustia: ¿y si alguien te ofreciera el cielo y las estrellas, manjares y sedas finas? Inflado de orgullo moderno, Shierbao soltó una carcajada. No es por presumir, mi rey, pero te aseguro que ni su dichoso emperador vive tan bien como yo. Aquí no tienen aire acondicionado en verano, ni calefacción en invierno. Pásatela leyendo reportes aburridos sin poder jugar ni un videojuego. Crecer en arrogancia fue su peor error. Bueno, lo único que tiene de sobra son esposas. ¡Auch! Esa flecha venenosa perforó directo en la herida abierta del solitario hombre. Completamente fuera de sí, lo arrastró al interior del carruaje. Shierbao, ¿acaso estás buscando la muerte? Temblando como un conejito asustado, las lágrimas brotaron. ¿Qué, Ismael? ¿Ya te arrepentiste y me vas a secuestrar aquí? Ese llanto destrozó la furia del emperador en 1000 pedazos. Suspirando derrotado, bajó la mirada. Olvídalo. Llevo más de 20 años, acostumbrado a mi maldita soledad. Tras decir eso, clavó una mirada llena de lástima en Shierbao. El pobre chico tragó saliva, pensando lleno de nervios. ¿Por qué demonios me miras con esos ojos de cachorrito abandonado? Aunque la verdad, sí da un poco de pena, se dijo a sí mismo. Justo cuando la tensión entre ambos podía cortarse con un cuchillo, un pequeño mendigo tiró suavemente de su túnica. Señora, por piedad, regáleme unas moneditas, suplicó el niño, pero su amiguito lo corrigió de inmediato. Te equivocas, tonto. Esta señora está plana, no tiene nada de pecho. Shierbao se cubrió el torso rojo de vergüenza. Oye, ¿quién dice qué? ¿No tengo mis encantos? En ese instante, el emperador reconoció que esos pequeños traviesos se habían escapado del Siyuyu. Ese era exactamente el refugio imperial que él mismo había fundado para proteger a los huérfanos. Justo en ese momento de caos, el supervisor del refugio llegó corriendo sin aliento. Cuando estaba a punto de hacer una reverencia y pedir disculpas a la elegante pareja, sus ojos se abrieron de par en par al notar algo extraño. Esta supuesta dama, en efecto, era más plana que una tabla de planchar. Al ver que el recién llegado miraba fijamente a Shierbao con indiscreción, el soberano sintió una punzada de celos y rápidamente se interpuso para bloquearle la vista por completo. Le arrojó un brillante lingote de plata y le ordenó con voz fría: «Cómprales ropa decente a los niños, ya puedes largarte».
Tan pronto como el pobre hombre desapareció de su vista, Erbao estalló en furia, gritando a los cuatro vientos que todos estaban ciegos. El emperador lo agarró por la cintura, suspirando: «Ya cálmate, fiera. Con esa faldita que llevas puesta, ni de chiste podrás perseguirlos para darles una paliza». Con una ternura inesperada, el gobernante arregló los pliegues del vestido de Erbao, susurrándole al oído: «Eres tan torpe de manos y tan lento de mente, mi pequeño desastre». Erbao giró bruscamente, listo para soltarle un insulto, pero sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sus respiraciones cálidas se entrelazaron en el aire frío, y al sentir los latidos desbocados del otro, el tiempo pareció detenerse por completo para los dos. Al reaccionar y volver a la realidad, Erbao retrocedió de un salto, torpe y sonrojado hasta las orejas. Como el pecho de un hombre carece de ciertas curvas, la tela del vestido simplemente no podía ocultar la verdad, dejando a Erbao mudo y muerto de vergüenza durante lo que pareció una eternidad. El emperador lo tomó por los hombros y lo hizo girar hacia él, diciéndole con voz profunda: «Si eres un hombre, más te vale comer como uno cuando regreses a casa. Solo con un cuerpo fuerte y robusto podrás irradiar verdadera energía masculina», sentenció. El corazón de Erbao dio un vuelco inesperado. Por todos los cielos, este tirano arrogante todavía consideraba que un simple eunuco era un hombre de verdad. Sin poder contener la curiosidad, le preguntó por qué había estado tan solo durante todos estos largos años. El emperador, con una sinceridad que desarmaba, confesó: «Mi carácter es un verdadero desastre. Espanto a la gente, así que no tengo amigos. Tengo un hermano de sangre, pero... dejémoslo así. Prefiero no revivir fantasmas del pasado». Al escucharlo, Erbao asintió mentalmente, dándole toda la razón del mundo. Su mal genio era algo digno de leyendas de terror. Al notar que una sombra de furia empezaba a nublar el rostro del soberano, Erbao soltó lo primero que se le vino a la mente para salvar su vida. «Pero no te enojes. Después de todo, el hermano mayor Yu es ridículamente guapo». Aquella dulce adulación funcionó como magia pura. Sin embargo, la mente de Erbao era un torbellino de confusiones. Era absurdo. Este mismo hombre había ordenado una paliza que casi lo envía al otro mundo. Le había impedido regresar a su hogar seguro y ahora, de la nada, le traía medicinas y lo sacaba a pasear fuera del palacio. ¿Acaso el hermano mayor Yu sufre de doble personalidad?, pensó. Pero, viéndolo bien, creo que en el fondo no eres un villano. Después de todo, fuiste muy compasivo con esos dos pequeños bribones. Al final, el corazón tierno de Erbao ganó la batalla. Tomó las grandes manos del emperador entre las suyas y, con una sonrisa, le propuso un trato. «Ya que estoy atrapado en este enorme imperio de Dayong y no he podido divertirme, te haré compañía. Antes de irme, jugaré contigo por unos días». «Ah, pero eso sí, hay una regla de oro. Queda estrictamente prohibido que me grites o te pongas en modo tirano». El emperador no pudo evitar sonreír, extendió sus fuertes brazos y atrajo a Erbao hacia su pecho ardiente. Está bien, me rindo ante ti, caprichoso». «¿Contento?», susurró rendido. Aprovechando el momento, el emperador le preguntó en tono de misterio si acaso sabía cuál era su verdadera identidad. Erbao lo analizó de pies a cabeza: su porte majestuoso, esas sedas finísimas y las joyas que gritaban opulencia. Así que, bajo la mirada llena de expectativas de Peng Yusao, Erbao soltó su brillante deducción con total seguridad: «Lo tengo. Eres el amante masculino favorito del emperador, ¿verdad?». Hacía apenas un rato había escuchado el jugoso chisme callejero de que el emperador llevaba 7 días postrado en cama sin asistir a la corte. Lleno de curiosidad, Erbao le preguntó qué misteriosa enfermedad atacaba al gobernante, pero jamás imaginó que esa inocente y curiosa pregunta haría que la mente del emperador volara hacia territorios oscuros y para nada aptos para menores. Apenas las palabras abandonaron los dulces labios de Erbao, una tormenta de tensión y celos estalló en la habitación. Intentando salvarse, Erbao balbuceó a toda velocidad: «Oye, pero los gustos del emperador son exquisitos. Digo, viéndote caminar por el palacio como si fueras el dueño del lugar. Es obvio que eres su tesoro más mimado de todo el harén». El hombre frente a él apretó la mandíbula hasta casi romperla y rugió: «¿Y por qué diablos no imaginaste que yo soy el mismísimo emperador?». Al escuchar semejante locura, Erbao estalló en carcajadas.